Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido una profunda inquietud por el destino del alma después de la muerte. ¿Es la vida un único viaje con un final definitivo o solo un capítulo dentro de una historia mucho más grande? Los misterios de la reencarnación revelados es un viaje a través de las creencias, evidencias y experiencias que han dado forma a una de las preguntas más trascendentales de la existencia. ¿Hemos vivido antes? Este libro no busca imponer una verdad absoluta, sino abrir una ventana al misterio. A través de la historia, la ciencia, la espiritualidad y los testimonios reales, exploraremos cómo diversas tradiciones han concebido la reencarnación, los estudios modernos que han intentado probarla y su profundo significado en el desarrollo del alma. Si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con otra época, si has tenido la certeza de conocer a alguien sin haberlo visto antes o si simplemente deseas comprender más sobre el propósito de la vida y la muerte, este libro te acompañará en un viaje de autodescubrimiento y reflexión. Prepárate para cuestionar, para explorar y, tal vez, para recordar. Bienvenido a los misterios de la reencarnación revelados. El misterio que nos persigue. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas. La pregunta sobre lo que ocurre después de la muerte ha atravesado civilizaciones, religiones y filosofías, como un eco que resuena en lo más profundo del alma humana. ¿Morimos y todo termina ahí? ¿Existe un más allá? ¿Podemos volver a este mundo en otro cuerpo, en otro tiempo, con otro rostro pero la misma esencia? La reencarnación es una idea tan antigua como la misma conciencia de la muerte. Se ha susurrado en templos antiguos, se ha transmitido en mitos y escrituras sagradas, y ha sido experimentada por personas que, sin explicación racional, recuerdan vidas que nunca vivieron en esta existencia. Son solo ilusiones de la mente o fragmentos de una verdad que aún no comprendemos por completo. ¿Por qué escribí este libro? Desde que tengo memoria, me han fascinado los misterios de la vida y la muerte. He leído relatos de niños que recuerdan con precisión detalles de otras vidas, he explorado estudios científicos que desafían la lógica y he conocido personas cuyas experiencias han cambiado por completo su concepción de la realidad. Pero más allá de las historias, lo que más me ha intrigado es la posibilidad de que la reencarnación no sea solo una creencia, sino un proceso natural del alma. Este libro nace de la inquietud de encontrar respuestas, pero sobre todo, de compartir contigo un camino de exploración. No se trata de imponer una verdad absoluta, sino de ofrecerte un mapa con distintas perspectivas para que puedas formar tu propia visión sobre este fascinante misterio. ¿Qué descubrirás en este audiolibro? A lo largo de este viaje, exploraremos cómo las grandes civilizaciones han entendido la reencarnación, desde los antiguos egipcios y los filósofos griegos, hasta el hinduismo, el budismo y las enseñanzas esotéricas del cristianismo primitivo. También examinaremos testimonios documentados de personas que afirman recordar sus vidas pasadas, junto con estudios científicos que han intentado dar sentido a estas experiencias. Pero este libro va más allá de la teoría. También exploraremos el propósito espiritual de la reencarnación, por qué volvemos a nacer, cómo elegimos nuestras vidas, qué papel juegan el karma y las conexiones entre almas. Y, lo más importante, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento para vivir de una manera más plena y consciente? Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver, si has tenido la extraña sensación de haber vivido antes, si alguna vez has conocido a alguien y sentido que lo reconocías sin haberlo visto nunca antes, entonces este libro es para ti. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, el alma y la conciencia. Juntos exploraremos los misterios de la reencarnación. Quizá, al final del camino, descubramos algo mucho más grande que una simple respuesta, una nueva forma de entender la vida misma. Bienvenido a este viaje. Capítulo 1. La rueda de la vida en las antiguas civilizaciones. Creencias ancestrales sobre el retorno del alma. Desde los albores de la humanidad, la muerte ha sido un enigma que ha dado origen a mitos, leyendas y filosofías en todas las culturas. La idea de que la vida no termina con la muerte, sino que el alma renace en otro cuerpo, ha estado presente en muchas civilizaciones, desde el Egipto faraónico hasta la Grecia de Platón y Pitágoras, pasando por las profundas tradiciones espirituales de la India y el Tíbet. ¿Por qué tantas culturas, separadas por vastas distancias y sin aparente contacto entre sí, han compartido la creencia en la reencarnación? ¿Es simplemente una construcción psicológica para aliviar el miedo a la muerte,
o estamos ante un conocimiento ancestral que ha sido olvidado por el mundo moderno. Egipto y la inmortalidad del alma. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje. Creían en la existencia de varias partes del ser humano: el Ba, alma; el Ka, energía vital; y el Aibi, corazón, sede de la conciencia. Estas entidades espirituales continuaban su existencia después de la muerte, y algunas tradiciones dentro del misticismo egipcio sugerían que las almas podían regresar al mundo físico en nuevos cuerpos. Las inscripciones en las tumbas y los textos del libro de los muertos mencionan la posibilidad de que el alma renaciera si su viaje en el Duat, el inframundo, lo requería. Aunque la creencia más extendida era la de la vida eterna en el reino de Osiris, algunos estudiosos sugieren que ciertos sacerdotes egipcios conocían y transmitían un conocimiento más profundo sobre la reencarnación. Un dato intrigante es que los faraones eran considerados manifestaciones reencarnadas de dioses. Se creía que cada faraón portaba dentro de sí el espíritu del dios Horus, lo que sugiere una forma de reencarnación divina. Grecia y la teoría del eterno retorno. En la antigua Grecia, la reencarnación no solo era un concepto religioso, sino también una idea filosófica. Pitágoras, el célebre matemático y filósofo, enseñaba que el alma era inmortal y que, tras la muerte, renacía en otros cuerpos. Aseguraba recordar sus vidas pasadas y relataba con precisión detalles de su existencia anterior como un guerrero troyano. Platón, influenciado por Pitágoras y las doctrinas órficas, expuso la reencarnación en varios de sus diálogos, especialmente en el Fedón y la República. Según él, el alma, al abandonar el cuerpo, pasaba por un ciclo de purificación y posteriormente renacía en otro cuerpo según sus acciones previas. En su mito de describe cómo las almas eligen su próxima vida en función de las lecciones que aún deben aprender. Los órficos, seguidores de un antiguo culto místico griego, también creían en la transmigración del alma. Consideraban que la existencia terrenal era una prueba y que la reencarnación continuaba hasta que el alma alcanzara la pureza suficiente para liberarse del ciclo. Hinduismo y el samsara, el ciclo eterno de nacimientos y muertes. En la India, la reencarnación no es solo una creencia, sino un pilar fundamental de la visión del mundo. Desde los tiempos de los Vedas, los textos más antiguos del hinduismo, se ha enseñado que todos los seres están atrapados en el samsara, el ciclo infinito de nacimientos, muertes y renacimientos. Cada vida es el resultado del karma, la ley de causa y efecto que determina la calidad de la próxima existencia. Un individuo que haya acumulado buenas acciones puede renacer en una posición favorable, mientras que aquellos que hayan actuado con egoísmo o maldad pueden volver a la existencia en condiciones más difíciles. En la tradición hindú, el objetivo final no es la perpetua reencarnación, sino alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, y la unión con lo divino. Grandes maestros espirituales, como Krishna en el Bhagavad Gita, enseñaron que el alma es eterna y simplemente cambia de cuerpo como quien cambia de vestimenta. Budismo, reencarnación como ilusión y el camino a la iluminación. El budismo, derivado del hinduismo, comparte la idea del renacimiento, pero con una perspectiva diferente. Para Buda, la existencia misma es insatisfactoria e ilusoria, y el ciclo de renacimientos es un reflejo del apego y el deseo. Buda enseñó que lo que reencarna no es un alma fija e inmutable, sino un conjunto de energías y tendencias mentales que se proyectan en una nueva existencia. A diferencia del hinduismo, en el budismo el renacimiento no es un destino inalterable basado en el karma, sino que puede ser trascendido mediante el nirvana, el estado de iluminación y liberación del sufrimiento. El budismo tibetano introduce un concepto fascinante, las reencarnaciones conscientes, en las cuales los grandes lamas y maestros espirituales pueden elegir conscientemente su próxima encarnación para seguir guiando a la humanidad. Es el caso de los Dalai Lamas, quienes, según la tradición, son reencarnaciones sucesivas de un mismo ser iluminado. Conclusión del capítulo 1. ¿Conocimiento ancestral olvidado? A lo largo de la historia, la reencarnación ha sido más que una simple creencia, ha sido un pilar espiritual para civilizaciones enteras. Desde los jeroglíficos egipcios hasta los textos sagrados hindúes, desde los diálogos de Platón hasta las enseñanzas de Buda, la idea de que la vida continúa después de la muerte ha sido persistente. Es posible que todas estas civilizaciones estuvieran equivocadas, o estamos ante un conocimiento ancestral que ha sido marginado en el pensamiento moderno.
Este primer capítulo nos ha mostrado cómo el concepto de reencarnación ha existido en diversas formas a lo largo de la historia. Sin embargo, aún nos queda mucho por explorar. En los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo esta creencia fue aceptada, distorsionada e incluso suprimida en ciertas tradiciones religiosas, y también en los indicios científicos que podrían ofrecer respuestas sorprendentes sobre el regreso de las almas a este mundo. Capítulo 2. Reencarnación en el cristianismo primitivo. ¿Predicó Jesús la reencarnación? La verdad oculta tras los primeros siglos del cristianismo. El cristianismo moderno, en su forma predominante, enseña que la vida es única y que después de la muerte, el alma es juzgada para ser enviada al cielo o al infierno, con la posible excepción del purgatorio en algunas tradiciones católicas. Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo, la idea de la reencarnación no era ajena a ciertos grupos de seguidores de Jesús. ¿Pudo haber enseñado Jesús la reencarnación? ¿Hubo corrientes cristianas que la aceptaban? Y si es así, ¿por qué esta enseñanza desapareció del cristianismo institucional? En este capítulo exploraremos las raíces de la reencarnación dentro del cristianismo primitivo y cómo, con el paso del tiempo, esta creencia fue excluida de la doctrina oficial. El cristianismo primitivo y la reencarnación. Los primeros seguidores de Jesús eran en su mayoría judíos que habían sido influenciados por diversas corrientes de pensamiento, incluidos los fariseos, los esenios y los gnósticos. Dentro de estas corrientes, especialmente en la cábala judía y el pensamiento esenio, la idea de la metempsicosis o transmigración del alma estaba presente. En el Evangelio de Mateo 11, 13, 14, Jesús menciona que Juan el Bautista era Elías que había vuelto. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Esta declaración ha sido interpretada por algunos estudiosos como una evidencia de la creencia en la reencarnación dentro de los círculos que rodeaban a Jesús. Si Juan el Bautista era Elías vuelto a la vida, ¿significa esto que el alma de Elías había renacido en él? Otra referencia intrigante se encuentra en Juan 9:1-3, cuando Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta implica que los discípulos de Jesús creían que el hombre ciego podría haber pecado antes de nacer, lo que sugiere una posible aceptación de la reencarnación o de una existencia anterior en la que pudiera haber cometido errores. Si la reencarnación no era una idea aceptada en ciertos sectores del judaísmo y el cristianismo primitivo, ¿por qué los discípulos harían una pregunta así? La influencia de los gnósticos y los esenios. En los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo no era una religión homogénea. Existían múltiples corrientes con interpretaciones distintas de las enseñanzas de Jesús. Una de las más influyentes fue el gnosticismo, un conjunto de creencias que afirmaban que el alma humana estaba atrapada en el mundo material y debía liberarse a través del conocimiento, gnosis. Muchos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, hacen referencia a la idea de que las almas pasan por múltiples existencias en su camino hacia la iluminación. Para los gnósticos, Jesús no vino solo a salvar almas, sino a recordarles su naturaleza divina y guiarlas en su evolución espiritual a través de múltiples vidas. Los esenios, una secta judía de la época de Jesús, también creían en la purificación del alma a través de múltiples encarnaciones. Algunos estudiosos han propuesto que Jesús podría haber tenido contacto con esta comunidad y que parte de sus enseñanzas podrían haber sido influenciadas por su pensamiento. El Concilio de Nicea y la supresión de la reencarnación. Si la reencarnación estaba presente en ciertas corrientes del cristianismo primitivo, ¿por qué desapareció? A medida que la Iglesia se institucionalizó, especialmente tras la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, hubo un esfuerzo por unificar las doctrinas y eliminar las creencias consideradas heterodoxas. En el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se establecieron los primeros dogmas oficiales del cristianismo y muchas corrientes fueron declaradas heréticas. Uno de los momentos clave en la eliminación de la reencarnación ocurrió en el año 553, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, cuando el emperador Justinian I condenó las enseñanzas de Orígenes de Alejandría, un influyente teólogo cristiano del siglo III. Orígenes enseñaba la preexistencia del alma y sugería que las almas podían encarnar varias veces en la tierra como parte de su evolución espiritual. Sin embargo,
sus ideas fueron declaradas heréticas y se estableció de manera definitiva la doctrina de que el alma solo tenía una oportunidad en la vida y luego era juzgada eternamente. Desde entonces, cualquier enseñanza sobre la reencarnación fue eliminada de la teología cristiana dominante y considerada incompatible con la fe. ¿Podría haber sobrevivido la enseñanza de la reencarnación en círculos ocultos? A pesar de la condena oficial, la idea de la reencarnación nunca desapareció por completo dentro de ciertos grupos cristianos. En la Edad Media, los cátaros, una secta cristiana que floreció en el sur de Francia, creían en la reencarnación y la transmigración del alma. Sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas por la Iglesia, lo que llevó a su persecución y exterminio en el siglo XIII. Asimismo, en la cábala judía, corriente mística que influyó en muchas vertientes esotéricas del cristianismo, se enseñaba la idea de la Gilgul Nesamot o rueda de las almas, que sostiene que las almas reencarnan para completar su evolución. En tiempos más recientes, pensadores como Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, han defendido que la reencarnación es una enseñanza oculta dentro del cristianismo, que solo ha sido accesible para aquellos con un conocimiento más profundo. Conclusión del capítulo 2. ¿Jesús enseñó la reencarnación? Si bien no hay una afirmación explícita en los evangelios canónicos sobre la reencarnación, ciertos pasajes sugieren que al menos algunos de sus seguidores la consideraban posible. Además, sabemos que en los primeros siglos del cristianismo, algunos grupos como los gnósticos y los esenios creían en la transmigración del alma. El hecho de que la reencarnación haya sido eliminada de la doctrina oficial no significa que no haya formado parte del cristianismo primitivo, sino que pudo haber sido una enseñanza que no convenía a una estructura eclesiástica basada en la salvación única a través de la fe. La pregunta sigue abierta. ¿Fue la reencarnación un conocimiento oculto dentro del cristianismo, reservado solo para unos pocos? ¿O fue una enseñanza central que fue deliberadamente suprimida con el tiempo? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la reencarnación ha persistido en la historia, y en los próximos capítulos exploraremos no solo su presencia en otras tradiciones, sino también las evidencias modernas que podrían darnos pistas sobre el eterno retorno del alma. Capítulo 3. Islam, Judaísmo y la reencarnación oculta. Creencias sobre la transmigración del alma en las tradiciones monoteístas. Cuando hablamos de reencarnación, solemos asociarla con religiones como el hinduismo y el budismo, que han desarrollado extensas doctrinas sobre el renacimiento del alma. Sin embargo, dentro de las tradiciones monoteístas, como el judaísmo y el islam, también existen enseñanzas sobre la reencarnación, aunque han sido menos conocidas y, en algunos casos, deliberadamente ocultadas. Este capítulo explora cómo la reencarnación ha sido vista en estas religiones, a menudo bajo el velo de enseñanzas místicas y esotéricas, y cómo ciertos grupos han preservado este conocimiento a lo largo de los siglos. 1. La reencarnación en el judaísmo, la rueda de las almas. El judaísmo convencional no promueve abiertamente la reencarnación en su doctrina principal, pero dentro de la tradición mística de la cábala, la reencarnación es una enseñanza fundamental. Los cabalistas hablan de la Gilgul Nesamot, que significa la rueda de las almas. Según esta creencia, las almas no tienen una sola oportunidad en la vida, sino que pueden reencarnar múltiples veces hasta completar su misión espiritual. Los cabalistas y la reencarnación. Uno de los mayores exponentes de la cábala, el rabino Isaac Luria, 1534-1572, desarrolló una visión detallada de la reencarnación en el judaísmo. Enseñaba que las almas reencarnan para corregir errores del pasado y alcanzar su perfección. Según Luria, hay 3 razones principales por las que un alma regresa a la tierra. Tikkun, corrección espiritual. Si un alma no ha completado su propósito en una vida anterior, debe volver para terminar su proceso de aprendizaje. Expurgación de pecados. Algunas almas vuelven para purgar pecados pasados y limpiar su energía antes de alcanzar su destino final. Misión divina. Otras almas son enviadas nuevamente con una misión específica en el mundo. Casos de reencarnación en la Torá y el Talmud. Aunque la idea de la reencarnación no es un tema predominante en la Torá, algunos pasajes han sido interpretados como evidencia de este concepto. En Deuteronomio 25:5-10, la ley del levirato establece que si un hombre muere sin hijos, su hermano debe casarse con su viuda para engendrar descendencia en su nombre. Algunos rabinos sugieren que esto es un mecanismo para que el alma del difunto pueda regresar a través del hijo que nacerá. En el Talmud, Sanedrín 91b,
el rabino Yochanan ben Zakkai habla de la posibilidad de que un alma vuelva en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo. En el Zohar, el texto central de la Cábala, se dice explícitamente que el alma viaja de cuerpo en cuerpo hasta alcanzar su purificación. Historias de reencarnación en la tradición judía. Hay numerosos relatos en la literatura rabínica sobre personas que han recordado vidas pasadas o que han mostrado habilidades inexplicables desde la infancia. Algunos cabalistas han afirmado poder reconocer almas reencarnadas y guiar a las personas en su camino espiritual. Incluso en la actualidad, hay rabinos que sostienen que la reencarnación es una verdad espiritual que la mayoría de los judíos desconocen, pero que forma parte del conocimiento esotérico de la fe. La reencarnación en el Islam, la evolución del alma. El Islam, al igual que el judaísmo y el cristianismo, enseña una vida después de la muerte con un juicio final. Sin embargo, dentro de ciertas corrientes del misticismo islámico, particularmente el sufismo, hay enseñanzas que sugieren que la reencarnación puede ser una realidad para algunas almas. El sufismo y la transmigración del alma. Los sufíes, una rama mística del Islam, ven la existencia como un proceso de purificación del alma a través de múltiples experiencias en distintos planos. Según algunos maestros sufíes, no todas las almas alcanzan la iluminación en una sola vida, y algunas deben regresar para seguir aprendiendo. Uno de los más grandes poetas y místicos sufíes, Rumi, 1207-1273, escribió en su obra: «Morí como mineral y me convertí en planta. Morí como planta y nací como animal. Morí como animal y fui hombre. ¿Por qué habría de temer? Alguna vez he disminuido por morir». Este poema sugiere un proceso de transmigración del alma, en el cual el espíritu evoluciona a través de diferentes formas de vida hasta alcanzar la unión con lo divino. La visión de algunos pensadores islámicos. Algunos estudiosos islámicos han debatido si el Corán contiene referencias veladas a la reencarnación. Aunque el Islam ortodoxo enseña la resurrección en el día del juicio, hay pasajes que podrían interpretarse de manera distinta. En Sura 2:28 se menciona: «¿Cómo podéis no creer en Alá, cuando estabais muertos y Él os dio la vida, luego os hará morir y de nuevo os dará la vida?» Algunos han interpretado esto como una referencia a múltiples vidas, aunque la exégesis islámica tradicional lo asocia con la resurrección final. En la Sura 39:42 se dice: «Alá toma las almas en el momento de su muerte, y a aquellas que no han muerto, durante su sueño. Luego las retiene a aquellas de quienes ha decretado la muerte y devuelve las otras por un tiempo determinado». Algunos místicos han visto en este versículo una alusión a la posibilidad de que algunas almas sean retenidas y otras sean enviadas de vuelta a la tierra. El Islam y las almas que reencarnan. Dentro del Islam chiita, especialmente en algunas sectas como los drusos, la creencia en la reencarnación es un componente central de su fe. Los drusos enseñan que las almas son eternas y que renacen en nuevos cuerpos después de la muerte, conservando a veces ciertos recuerdos de sus vidas pasadas. De hecho, hay numerosos casos dentro de la comunidad drusa de niños que han afirmado recordar detalles de vidas anteriores, reconociendo lugares y personas con precisión. Conclusión del capítulo 3. La reencarnación como enseñanza oculta en las religiones monoteístas. A diferencia de las religiones orientales, que han integrado la reencarnación en su teología central, el judaísmo y el islam han mantenido esta enseñanza dentro de sus tradiciones místicas y esotéricas. Sin embargo, su presencia es innegable en la Cábala, el sufismo y en ciertas sectas islámicas como los drusos. ¿Por qué este conocimiento no es ampliamente aceptado en el pensamiento monoteísta dominante? Es posible que, al igual que en el cristianismo, la enseñanza de la reencarnación haya sido deliberadamente minimizada o reinterpretada con el tiempo. Lo que está claro es que, tanto en la tradición judía como en la islámica, la idea de la transmigración del alma no es un concepto ajeno, sino una creencia profunda que ha sido preservada por aquellos que han explorado los niveles más profundos de la espiritualidad. Capítulo 4. Recuerdos espontáneos de vidas pasadas en niños. Testimonios que desafían la lógica y la ciencia. El misterio de la reencarnación no solo ha sido explorado por filósofos y místicos a lo largo de la historia, sino que también ha sido objeto de estudios modernos. En particular, el fenómeno de niños que recuerdan espontáneamente vidas pasadas ha captado la atención de investigadores y científicos. ¿Cómo es posible que un niño pequeño afirme con detalle haber vivido antes,
nombrando personas, lugares e incluso describiendo eventos que jamás pudo haber conocido. ¿Son meras coincidencias, imaginación infantil o hay algo más profundo detrás de estos relatos? En este capítulo, exploraremos algunos de los casos más impactantes documentados en el siglo XX y XXI, junto con los estudios realizados por científicos que han tratado de entender este fenómeno. El Dr. Ian Stevenson y el estudio de la reencarnación. Uno de los investigadores más importantes en el estudio de la reencarnación fue el Dr. Ian Stevenson, 1918-2007, un psiquiatra de la Universidad de Virginia. Durante más de 40 años, viajó por todo el mundo recopilando y analizando miles de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Stevenson aplicó un enfoque científico riguroso, documentando los relatos de los niños, verificando la información con registros históricos y entrevistando a las familias para descartar fraudes o influencias externas. Algunas de las características comunes que encontró en estos casos incluyen: los recuerdos emergen entre los 2 y 5 años de edad y tienden a desvanecerse alrededor de los 7 años. Los niños suelen describir lugares y personas que nunca han conocido, pero que posteriormente son verificados como reales. Algunos niños muestran marcas de nacimiento o defectos físicos que coinciden con heridas o cicatrices de la persona que supuestamente fueron en su vida pasada. Muchos niños presentan fobias inexplicables relacionadas con la causa de muerte en su vida anterior. Uno de los casos más famosos estudiados por Stevenson es el de un niño en la India que recordó haber sido un hombre que murió asesinado. Dio el nombre del asesino y detalles específicos del crimen, los cuales fueron confirmados posteriormente por los registros policiales. Stevenson publicó sus hallazgos en libros como 20 Cases Suggestive of Reincarnation, 1966, y Reincarnation and Biology, 1997, donde documentó más de 3.000 casos. Casos impactantes de niños con recuerdos de vidas pasadas. El caso de James Leininger, un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los casos más conocidos en Occidente es el de James Leininger, un niño estadounidense que, desde los 2 años, comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que gritaba: «Avión en llamas. Hombre atrapado». Sus padres notaron que James tenía un conocimiento inusual sobre aviones de combate y comenzó a dibujar escenas de guerra con sorprendente precisión. Con el tiempo, el niño reveló detalles sobre su supuesta vida pasada. Dijo que su nombre en su vida anterior era James Houston y que había sido un piloto estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Describió que su avión fue derribado por los japoneses cerca de la isla de Iwo Jima. Identificó correctamente el modelo de su avión, un Corsair, y el barco en el que había estado asignado, el USS Natoma Bay. Los padres de James investigaron y descubrieron que un piloto llamado James Houston realmente existió y murió exactamente como su hijo lo describió. Excompañeros de escuadrón confirmaron los detalles. Este caso, ampliamente documentado, desafió la explicación convencional y ha sido uno de los más estudiados en relación con la reencarnación. El caso de Santi Devi, la niña que recordó su vida pasada en India. Otro caso fascinante ocurrió en India en la década de 1930. Santi Devi, una niña de Nueva Delhi, comenzó a hablar de su otra casa a los 4 años. Insistía en que su verdadero nombre era Lugdi Devi y que había vivido en la ciudad de Mathura. Santi describió con exactitud el nombre de su esposo en su vida pasada, la estructura de su antigua casa, detalles íntimos de su vida conyugal y cómo murió poco después de dar a luz. Sus afirmaciones fueron verificadas cuando una delegación oficial viajó con ella a Mathura y la niña reconoció a su supuesto esposo de la vida pasada, así como a sus familiares y objetos personales. El caso de Santi Devi fue tan impactante que el propio Mahatma Gandhi ordenó una investigación, concluyendo que no había forma de que la niña pudiera haber sabido esos detalles sin una experiencia real. El caso de Purnima Ekanayake, el niño que recordaba ser un fabricante de incienso. En Sri Lanka, Purnima Ekanayake, una niña de 3 años, comenzó a hablar sobre su vida anterior como un fabricante de incienso en otra ciudad. Daba detalles sobre su negocio y mencionaba que tenía un almacén con empleados. Cuando los investigadores la llevaron al lugar que mencionaba, reconoció con precisión a sus antiguos empleados y recordó detalles de su vida pasada que fueron confirmados por la familia del fallecido. Este caso se destaca porque no implica una muerte trágica o violenta, lo que es común en muchos relatos de reencarnación,
sino que sugiere que algunos recuerdos pueden persistir incluso en vidas más ordinarias. Explicaciones científicas y escépticas. Si bien estos casos son fascinantes, la ciencia tradicional aún no acepta la reencarnación como una explicación válida. Los escépticos han propuesto varias hipótesis alternativas. Criptomnesia, la posibilidad de que los niños escuchen o absorban información de fuentes externas y luego la reproduzcan sin recordar cómo la aprendieron. Coincidencia y autosugestión. Argumentan que algunas declaraciones podrían ser interpretadas de manera flexible y acomodadas a la realidad. Influencia cultural y religiosa. En países donde la reencarnación es una creencia común, los niños pueden absorber inconscientemente la idea y crear historias basadas en ello. Sin embargo, la cantidad de detalles específicos en algunos casos, las verificaciones documentadas y la falta de explicaciones satisfactorias han llevado a muchos investigadores a considerar seriamente la posibilidad de que estos recuerdos sean auténticos. ¿Qué nos dicen estos casos sobre la reencarnación? El fenómeno de los niños que recuerdan vidas pasadas desafía nuestra comprensión del tiempo, la memoria y la naturaleza del alma. Si estos relatos son verdaderos, implican que la conciencia puede sobrevivir a la muerte y regresar en un nuevo cuerpo con fragmentos de recuerdos anteriores. ¿Por qué algunos niños recuerdan y otros no? Es posible que todos tengamos recuerdos de vidas pasadas, pero los olvidemos a medida que crecemos. Si bien la ciencia aún no puede explicar estos casos con certeza, los testimonios de niños que recuerdan vidas pasadas nos invitan a cuestionar la naturaleza de la conciencia y el propósito de la existencia. ¿Son estos recuerdos auténticos fragmentos de experiencias pasadas, o hay una explicación psicológica aún no descubierta? Las respuestas pueden estar dentro de cada uno de nosotros. Capítulo 5. Regresiones hipnóticas y vidas pasadas. Explorando los recuerdos ocultos en la mente subconsciente. Si los niños pueden recordar espontáneamente vidas pasadas, ¿es posible que todos tengamos estos recuerdos almacenados en algún rincón oculto de nuestra mente? A lo largo del siglo XX y XXI, muchos terapeutas han utilizado la hipnosis regresiva para ayudar a las personas a recordar experiencias de su infancia e incluso de supuestas vidas anteriores. Lo sorprendente es que, en numerosos casos, los pacientes han relatado con detalles asombrosos eventos históricos, nombres y lugares que posteriormente han sido verificados como reales. Pero, ¿es la regresión hipnótica una herramienta fiable para explorar vidas pasadas? ¿O simplemente es una construcción mental basada en la imaginación y el deseo del individuo? En este capítulo, exploraremos los descubrimientos más impactantes de la hipnoterapia regresiva, los estudios más relevantes y los casos que han desafiado a la ciencia. ¿Qué es la regresión hipnótica y cómo funciona? La hipnosis regresiva es una técnica en la que un terapeuta guía a una persona hacia un estado de relajación profunda para acceder a recuerdos almacenados en su mente subconsciente. En este estado, el individuo puede recordar eventos de su infancia, traumas olvidados y, en algunos casos, lo que parecen ser memorias de vidas pasadas. El proceso suele desarrollarse de la siguiente manera. Inducción al estado hipnótico. Se lleva al paciente a un estado de profunda relajación. Regresión temporal. Se le pide que retroceda en el tiempo, primero a la infancia y luego más allá, hasta donde su mente lo permita. Exploración de recuerdos. El paciente comienza a describir imágenes, emociones y eventos que surgen espontáneamente. Verificación y análisis. En algunos casos, la información proporcionada se compara con registros históricos o se busca entender su significado simbólico. Uno de los aspectos más fascinantes de la regresión hipnótica es que muchos pacientes comienzan a hablar con acentos distintos, describen lugares en los que nunca han estado y experimentan emociones intensas al recordar eventos traumáticos de supuestas vidas pasadas. Brian Weiss y la terapia de vidas pasadas. Uno de los pioneros más reconocidos en el uso de la regresión hipnótica para explorar vidas pasadas es el psiquiatra Dr. Brian Weiss. Inicialmente escéptico, el Dr. Weiss cambió su perspectiva cuando trató a una paciente llamada Catherine, quien, bajo hipnosis, comenzó a recordar detalles vívidos de lo que parecía ser una vida en el antiguo Egipto, así como en otras épocas y lugares. Lo que impactó al Dr. Weiss fue que, en estado hipnótico, Catherine comenzó a revelar información sobre su propia familia que ella no podía conocer de manera consciente. A partir de esta experiencia, Weiss desarrolló la terapia de regresión a vidas pasadas, ayudando a miles de personas a sanar traumas emocionales a través de la comprensión de sus experiencias previas.
En su libro Muchas vidas, muchos maestros, relata varios casos en los que sus pacientes lograron resolver fobias, ansiedades y patrones de comportamiento negativos al descubrir sus orígenes en vidas anteriores. Según Weiss, la reencarnación no es solo un ciclo de muerte y renacimiento, sino un proceso de aprendizaje y evolución del alma. Casos documentados de regresión a vidas pasadas. El caso de Jenny Cockell, la mujer que encontró a sus hijos de una vida pasada. Uno de los casos más asombrosos documentados a través de regresiones hipnóticas es el de Jenny Cockell, una mujer británica que desde niña tenía recuerdos vívidos de haber sido una madre irlandesa llamada Mary Sutton, quien murió joven dejando a varios hijos pequeños. A medida que creció, sus recuerdos se volvieron más detallados, describiendo la aldea donde vivió, su casa y los nombres de sus hijos. Decidida a verificar su historia, viajó a Irlanda y encontró a los hijos de Mary Sutton, quienes confirmaron que los detalles que Jenny recordaba eran exactos. Este caso ha sido ampliamente estudiado y, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las pruebas más impactantes de la posible reencarnación. El caso de la baronesa que recordaba ser una sirvienta. Otro caso fascinante es el de baronesa Blixen, una aristócrata danesa que, bajo hipnosis, comenzó a recordar una vida anterior como una sirvienta pobre en Francia durante el siglo XVIII. Lo intrigante de este caso es que su conocimiento sobre la época y el dialecto utilizado eran extremadamente precisos, algo difícil de explicar si simplemente se tratara de una fantasía. Además, sus recuerdos detallaban una historia específica de abuso y sufrimiento que no encajaba con su vida actual privilegiada, lo que refuerza la idea de que no era un simple deseo de haber sido alguien importante en el pasado. La conexión entre traumas y vidas pasadas. Uno de los aspectos más impactantes de la terapia de regresión es la relación entre los traumas de vidas pasadas y los problemas emocionales de la vida actual. Algunas personas que han pasado por regresiones hipnóticas han logrado superar fobias inexplicables al recordar cómo murieron en una vida anterior. Por ejemplo, personas con miedo al agua han recordado haber muerto ahogadas. Pacientes con miedo al fuego han descrito ser víctimas de incendios en vidas previas. Personas con dolores crónicos inexplicables han encontrado conexiones con heridas sufridas en otras encarnaciones. Estos descubrimientos han llevado a terapeutas como Weiss y Michael Newton a desarrollar terapias de sanación basadas en la comprensión de vidas pasadas. Críticas y escepticismo sobre las regresiones a vidas pasadas. Si bien la hipnosis regresiva ha generado testimonios fascinantes, también ha sido objeto de críticas y escepticismo. Algunos científicos argumentan que los recuerdos de vidas pasadas pueden ser el resultado de criptomnesia, información olvidada que el subconsciente recupera y reconfigura como un recuerdo de otra vida. Sugerencia del terapeuta. Los críticos sostienen que algunos terapeutas podrían influenciar sin querer a los pacientes para que recuerden vidas pasadas. Imaginación activa. En estado hipnótico, la mente puede crear historias con facilidad, lo que podría hacer que los recuerdos sean más una construcción mental que una realidad objetiva. A pesar de estas críticas, la regresión hipnótica sigue siendo una herramienta poderosa para la exploración del alma y ha ayudado a muchas personas a encontrar sentido y propósito en sus experiencias. Conclusión del capítulo 5. ¿Es la hipnosis una puerta a nuestras vidas pasadas? La hipnosis regresiva sigue siendo un misterio. Para algunos, es una herramienta terapéutica que permite acceder a recuerdos de vidas pasadas y sanar traumas antiguos. Para otros, es un fenómeno psicológico sin base en la realidad. Lo cierto es que los casos documentados continúan desafiando la lógica y abriendo nuevas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia del alma. Si la hipnosis puede realmente acceder a recuerdos de vidas pasadas, ¿significa esto que llevamos dentro de nosotros el conocimiento de todas nuestras encarnaciones? ¿Es posible que nuestro subconsciente almacene la historia completa de nuestra alma? La mente humana es un territorio inexplorado. ¿Será la hipnosis el mapa que nos permite recorrer las huellas de nuestra alma a través del tiempo? La única manera de saberlo es explorarlo por nosotros mismos. Capítulo 6. Experiencias cercanas a la muerte y reencarnación. ¿Un vistazo al más allá? Testimonios que desafían la comprensión de la vida y la muerte. Desde tiempos inmemoriales, personas de diversas culturas han narrado experiencias en las que estuvieron clínicamente muertas por algunos minutos y regresaron a la vida con relatos asombrosos. Estas experiencias cercanas a la muerte, SM,
han sido documentadas por médicos, científicos y pacientes alrededor del mundo, y muchos de estos testimonios parecen coincidir en ciertos elementos clave. Sensación de desprendimiento del cuerpo. Visión de un túnel con luz al final. Encuentro con seres de luz o familiares fallecidos. Sensación de paz absoluta y amor incondicional. Revisión de la vida en una especie de pantalla panorámica. Elección o imposición de regresar al cuerpo. Sin embargo, lo más intrigante es que muchas de estas personas afirman haber recibido información sobre la reencarnación durante su CCM, asegurando que la vida no termina con la muerte y que el alma continúa su evolución a través de múltiples existencias. En este capítulo, exploraremos casos impactantes de experiencias cercanas a la muerte, el vínculo que algunos de estos relatos tienen con la reencarnación y lo que la ciencia ha descubierto sobre este fenómeno. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las CCM son episodios en los que una persona ha sido declarada clínicamente muerta o ha estado al borde de la muerte, y al regresar a la vida, describe haber experimentado eventos que desafían la explicación racional. El fenómeno ha sido ampliamente estudiado por el Dr. Raymond Moody, quien en la década de 1970 acuñó el término experiencias cercanas a la muerte en su libro Vida después de la vida. A través de entrevistas con cientos de pacientes, identificó patrones recurrentes en estos relatos, lo que llevó a una mayor exploración científica del fenómeno. Lo más desconcertante es que muchas personas ciegas de nacimiento han afirmado haber visto su entorno durante una SM, describiendo con precisión detalles que luego fueron verificados. ¿Cómo es posible si nunca han tenido la capacidad visual? Casos sorprendentes de experiencias cercanas a la muerte y reencarnación. El caso de Pam Reynolds, un viaje fuera del cuerpo. Uno de los casos más documentados es el de Pam Reynolds, una mujer que en 1991 se sometió a una cirugía de aneurisma cerebral en la que su cuerpo fue literalmente enfriado a 15 grados centígrados y su cerebro quedó completamente inactivo. Durante este estado de muerte clínica, Pam experimentó lo siguiente. Se sintió flotando fuera de su cuerpo, viendo a los cirujanos operar. Escuchó conversaciones exactas que los médicos confirmaron posteriormente. Ingresó en un túnel de luz y vio a seres que identificó como familiares fallecidos. Sintió una paz y amor indescriptibles antes de regresar a su cuerpo. Lo más impactante es que su cerebro no tenía actividad eléctrica en ese momento, lo que desafía la hipótesis de que la experiencia fue solo un sueño o alucinación generada por su mente. El caso de Anita Moorjani, un mensaje sobre la reencarnación. Anita Moorjani, autora del libro Morir para ser yo, sufrió un cáncer terminal que la llevó a un estado de coma profundo en 2006. Durante su SM, experimentó lo siguiente. Se vio a sí misma flotando fuera de su cuerpo, viendo a sus familiares llorando a su alrededor. Entró en un reino de luz donde sintió un amor incondicional y una conexión con el universo. Se encontró con seres de luz que le dijeron que su enfermedad había sido creada por sus propios miedos y emociones negativas. Recibió la enseñanza de que el alma elige su camino y regresa para aprender lecciones a lo largo de múltiples vidas. Fue consciente de que aún tenía una misión en la Tierra y decidió volver. Cuando despertó, su cáncer había desaparecido inexplicablemente, lo que dejó perplejos a los médicos. Moorjani sostiene que su experiencia le mostró que la reencarnación es real y que cada vida es una oportunidad de crecimiento espiritual. El caso de Arthur Jensen, la rueda de la reencarnación. Arthur Jensen, un geólogo que no creía en la vida después de la muerte, sufrió un accidente automovilístico en el que tuvo una SM profunda. Durante su experiencia, afirmó haber visitado un plano superior donde se le mostró el ciclo de la reencarnación. Según su testimonio, vio una ciudad de luz donde las almas se preparaban para reencarnar. Guías espirituales que explicaban que la Tierra era una escuela donde las almas aprenden a través de la experiencia. Una rueda de la vida, donde vio cómo cada persona renace en función de sus acciones y aprendizajes previos. Se le permitió elegir entre volver a la Tierra o quedarse en el plano superior, pero se le dijo que aún no había completado su misión. Tras su SM, Jensen dedicó su vida a compartir su experiencia, convencido de que la reencarnación es una realidad. ¿Son las SM una prueba de la reencarnación? Muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte afirman que, durante su viaje, comprendieron que la vida no es un evento único, sino un proceso de crecimiento a través de múltiples existencias.
Las SM también plantean preguntas profundas. ¿Cómo es posible que personas con SM describan detalles verificables de sus entornos cuando están clínicamente muertas? ¿Por qué tantas personas afirman haber recibido información sobre la reencarnación en estos estados? ¿Podrían las SM ser la transición natural del alma antes de su próximo renacimiento? Mientras algunos científicos argumentan que las SM son simplemente el resultado de actividad cerebral residual, otros sostienen que hay demasiados casos con evidencia verificable como para descartarlos como simples alucinaciones. ¿La ciencia y las SM, una conciencia más allá del cerebro? El Dr. Bruce Greyson, experto en experiencias cercanas a la muerte, ha estudiado cientos de casos y plantea que las SM desafían el modelo materialista de la conciencia. Su investigación sugiere que la mente puede existir independientemente del cerebro, lo que abre la puerta a la posibilidad de la reencarnación. Algunas teorías científicas sugieren que las SM pueden ser causadas por liberación de endorfinas en el cerebro antes de la muerte, falta de oxígeno en el cerebro, causando alucinaciones, explosión de actividad cerebral antes de la muerte. Sin embargo, estas explicaciones no responden a la pregunta de cómo los pacientes pueden describir eventos exactos ocurridos mientras su cerebro estaba inactivo. Conclusión del capítulo 6. ¿Las SM son una ventana a la reencarnación? Las experiencias cercanas a la muerte han brindado a millones de personas un vistazo a lo que podría esperarnos después de la vida. Los testimonios de aquellos que regresan a la vida con un profundo conocimiento sobre la reencarnación sugieren que la existencia es un ciclo continuo de aprendizaje. ¿Podrían estas experiencias ser la clave para entender lo que ocurre entre vidas? Si la reencarnación es real, ¿qué nos dice esto sobre el propósito de nuestra existencia? Quizás la clave no esté en temer a la muerte, sino en aprender a vivir con mayor conciencia. Capítulo 7. Marcas de nacimiento y reencarnación. ¿Huellas del pasado en nuestro cuerpo? Desde tiempos antiguos, diversas culturas han considerado las marcas de nacimiento como posibles señales de vidas pasadas. En algunas tradiciones espirituales, se cree que ciertas cicatrices, lunares o anomalías físicas pueden estar relacionadas con eventos ocurridos en encarnaciones anteriores, especialmente con la forma en que una persona murió en su vida pasada. Pero, ¿es posible que el cuerpo físico conserve recuerdos de otra existencia? ¿Podrían las marcas de nacimiento ser huellas del alma en transición entre vidas? En este capítulo exploraremos casos documentados de personas cuyas marcas de nacimiento coincidieron con heridas sufridas en vidas pasadas, los estudios realizados por científicos y las posibles explicaciones detrás de este fenómeno. ¿Qué son las marcas de nacimiento y qué dicen las tradiciones espirituales? Las marcas de nacimiento pueden variar desde pequeñas manchas hasta cicatrices grandes y deformaciones congénitas. En la medicina tradicional, se considera que estas marcas son el resultado de factores genéticos, defectos embrionarios o alteraciones en la pigmentación de la piel. Sin embargo, en muchas culturas, las marcas de nacimiento han sido interpretadas como evidencia de una conexión con vidas pasadas. En India y Nepal, algunas personas creen que los lunares oscuros son señales de heridas de una vida anterior. En el budismo tibetano, se han documentado casos de personas que recuerdan haber sido grandes lamas y han renacido con marcas distintivas. En algunas tribus de Birmania y Tailandia, los ancianos marcan los cuerpos de los difuntos con hollín o ceniza para que puedan ser reconocidos cuando reencarnen. Pero más allá de la tradición, la evidencia más intrigante proviene de estudios modernos sobre la reencarnación. El Dr. Ian Stevenson y el estudio de las marcas de nacimiento. El psiquiatra Dr. Ian Stevenson, uno de los principales investigadores sobre reencarnación, estudió más de 200 casos de personas con marcas de nacimiento que coincidían con heridas fatales sufridas en vidas pasadas. Para verificar estos casos, Stevenson recopiló testimonios de niños que recordaban haber muerto en vidas pasadas, registros médicos o policiales de la persona fallecida con heridas similares a la marca de nacimiento del niño, comparaciones fotográficas entre las cicatrices de los fallecidos y las marcas en los nuevos cuerpos. Los resultados fueron sorprendentes. En muchos casos, las marcas de nacimiento coincidían con la ubicación y forma de heridas de muerte documentadas en registros médicos. Casos sorprendentes de marcas de nacimiento relacionadas con vidas pasadas. El caso de un niño en la India que recordaba haber sido asesinado.
Uno de los casos más impactantes documentados por Stevenson ocurrió en la India. Un niño pequeño comenzó a afirmar que en su vida pasada había sido un hombre llamado Maharam, quien murió por un disparo en el pecho. Cuando los investigadores verificaron su historia, descubrieron que un hombre llamado Maharam realmente había sido asesinado con un disparo en el pecho años antes del nacimiento del niño. Lo más sorprendente es que el niño tenía una marca de nacimiento en el pecho exactamente en el mismo lugar donde Maharam recibió el impacto de bala. El caso de un niño en Turquía con cicatrices idénticas a heridas de una vida pasada. Otro caso documentado ocurrió en Turquía, donde un niño pequeño tenía cicatrices en la cabeza y el rostro. Desde muy pequeño afirmaba que había sido asesinado con un hacha en su vida anterior. Los investigadores encontraron que, años antes del nacimiento del niño, un hombre en la misma región había sido asesinado exactamente como él describía, con heridas en las mismas ubicaciones donde el niño tenía sus cicatrices de nacimiento. El caso de una niña en Birmania con cicatrices de un accidente fatal. Una niña en Birmania afirmaba recordar haber sido un hombre que murió atropellado por un tren. En su nueva vida, nació con marcas de nacimiento en las piernas que parecían cicatrices de heridas profundas, justo en los lugares donde el tren habría pasado sobre su cuerpo. Los registros confirmaron que, efectivamente, un hombre murió de la misma manera en la región poco antes del nacimiento de la niña. ¿Por qué algunas personas nacen con marcas de nacimiento relacionadas con vidas pasadas? Si aceptamos la idea de la reencarnación, ¿por qué algunas personas conservan marcas de su vida anterior y otras no? Los investigadores han propuesto varias teorías. 1. Impacto emocional en el momento de la muerte. Se cree que las muertes violentas o traumáticas pueden dejar una impresión profunda en el alma, lo que podría manifestarse físicamente en la siguiente vida. 2. Creencias y expectativas del alma. Algunas culturas que creen en la reencarnación realizan rituales específicos para marcar a los fallecidos, lo que podría influir en la manifestación de marcas en su nueva vida. 3. Mensajes inconscientes del alma. Las marcas de nacimiento podrían ser una forma en la que el alma comunica su historia y las lecciones que aún necesita aprender. ¿Puede la ciencia explicar este fenómeno? Desde la perspectiva de la ciencia convencional, no hay una explicación clara para los casos donde las marcas de nacimiento coinciden con heridas fatales de vidas pasadas. Sin embargo, algunas teorías alternativas sugieren que las marcas de nacimiento podrían ser defectos genéticos aleatorios, aunque esto no explica por qué algunas coinciden con recuerdos específicos de muertes anteriores. El ADN podría almacenar información más allá de la herencia biológica, incluyendo recuerdos de vidas pasadas. El efecto placebo inverso podría hacer que el cuerpo refleje inconscientemente heridas de una vida pasada, similar a como algunas personas desarrollan síntomas psicosomáticos basados en experiencias traumáticas. A pesar de estas teorías, la cantidad de casos documentados sigue desafiando la explicación convencional. Conclusión del capítulo 7. ¿Son las marcas de nacimiento evidencia de la reencarnación? Los casos en los que las marcas de nacimiento coinciden con recuerdos de vidas pasadas plantean preguntas que la ciencia aún no puede responder. ¿Es posible que el alma conserve memoria física de sus experiencias previas? ¿Podrían las marcas de nacimiento ser una firma del pasado que nos conecta con otras vidas? Si esto es cierto, ¿qué más podríamos aprender sobre nuestra propia historia espiritual al analizar nuestro cuerpo? Si las marcas de nacimiento realmente son huellas de vidas pasadas, entonces cada persona lleva en su piel un fragmento de su propia historia eterna. ¿Has mirado tus propias marcas de nacimiento con una nueva perspectiva? Capítulo 8. ¿Por qué volvemos a nacer? El propósito espiritual de la reencarnación y el aprendizaje del alma. Si la reencarnación es real, surge una pregunta fundamental: ¿por qué renacemos? ¿Existe un propósito detrás de este ciclo de vida, muerte y renacimiento, o simplemente es un proceso mecánico sin sentido? A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales han afirmado que la reencarnación no es un fenómeno aleatorio, sino un proceso guiado por ciertas leyes universales. Algunas enseñanzas sostienen que el alma regresa una y otra vez para evolucionar, aprender lecciones y corregir errores del pasado. En este capítulo, exploraremos las razones detrás del renacimiento, el papel del karma y el dharma en el destino del alma, y las posibles respuestas a una de las preguntas más profundas de la existencia. La evolución del alma, el viaje hacia la iluminación.
Las filosofías espirituales que aceptan la reencarnación generalmente coinciden en un punto: el alma está en un proceso de aprendizaje y evolución. Desde esta perspectiva, cada vida es una oportunidad para adquirir conocimiento, desarrollar cualidades como la compasión y la sabiduría, y superar desafíos que nos acercan a nuestro propósito final. Diferentes tradiciones han explicado este proceso de formas distintas. En el hinduismo, el ciclo de renacimientos, samsara, es una rueda de aprendizaje donde cada vida es el resultado del karma acumulado. La meta es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones. En el budismo, la existencia es sufrimiento debido al apego y el deseo. La única forma de escapar del ciclo es alcanzar el nirvana, un estado de completa iluminación. En la cábala judía, la Gilgul Nesamot, transmigración de las almas, permite que el alma refine su energía hasta alcanzar la unidad con lo divino. En la filosofía esotérica occidental, la reencarnación es un proceso de perfeccionamiento en el que el alma debe aprender a amar, trascender el ego y expandir su conciencia. Desde este punto de vista, cada vida no es un castigo, sino una oportunidad para crecer y avanzar en nuestro camino espiritual. Karma y dharma, la ley de causa y efecto en la reencarnación. Una de las creencias más extendidas en relación con la reencarnación es la idea del karma. ¿Qué es el karma? El karma es la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos genera una reacción, ya sea en esta vida o en una futura. Según esta visión, las experiencias que enfrentamos en una vida no son aleatorias, sino el resultado de nuestras acciones pasadas. Si en una vida hemos sido generosos y bondadosos, podemos renacer en circunstancias favorables. Si hemos causado daño a otros, podríamos experimentar dificultades para equilibrar nuestra energía. El karma no es un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, alguien que abusó de su poder en una vida pasada podría renacer en una situación donde experimente la vulnerabilidad. Una persona que dañó a otros podría renacer para experimentar el mismo sufrimiento y comprender el impacto de sus acciones. Un alma que mostró gran compasión podría renacer con talentos o dones especiales para seguir ayudando a otros. ¿Qué es el dharma? El dharma es el propósito o misión que cada alma tiene en su vida actual. Mientras que el karma se basa en las acciones pasadas, el dharma se relaciona con lo que debemos hacer en esta vida para evolucionar. Algunas almas vienen a sanar relaciones familiares. Otras tienen la misión de enseñar o inspirar a otros. Algunas pueden haber elegido una vida difícil para aprender lecciones de paciencia, resistencia o perdón. Comprender nuestro dharma nos ayuda a aceptar mejor los desafíos de la vida y verlos como oportunidades de crecimiento. Pactos de alma y conexiones kármicas. Si la reencarnación es un proceso de evolución, ¿qué papel juegan las personas que encontramos en nuestra vida? Muchas enseñanzas espirituales sostienen que las almas no reencarnan de manera aislada, sino en grupos de almas que han estado conectadas en vidas pasadas. Relaciones kármicas. Algunas personas llegan a nuestra vida porque tenemos cuentas pendientes con ellas, ya sea para aprender una lección, pedir perdón o ayudar en su evolución. Ejemplos de relaciones kármicas incluyen padres e hijos con vínculos conflictivos. Podrían haber sido enemigos en una vida pasada y ahora tienen la oportunidad de sanar esa relación. Amores imposibles o intensos. Relaciones que se sienten predestinadas podrían ser el eco de encuentros de vidas pasadas. Personas que aparecen en momentos clave. A veces, alguien entra en nuestra vida para guiarnos en un momento crucial y luego desaparece. Almas gemelas y llamas gemelas. Algunas tradiciones espirituales sostienen que existen almas con las que estamos profundamente conectados a lo largo de múltiples vidas. Las almas gemelas son aquellas con las que hemos compartido múltiples encarnaciones en diferentes roles, parejas, amigos, hermanos. Las llamas gemelas se consideran dos mitades de una misma alma que se separaron y buscan reunirse a lo largo de sus vidas. El propósito de estas conexiones no siempre es romántico, sino que muchas veces sirven para ayudarnos a evolucionar espiritualmente. ¿Elegimos nuestras vidas antes de nacer? Si la reencarnación sigue un plan, ¿podría ser que elegimos nuestra vida antes de nacer? Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han descrito haber visto un consejo de sabios o maestros espirituales que les mostraron su misión antes de reencarnar. Según estos relatos,
El alma revisa su vida anterior y analiza lo que necesita aprender. Se elige un nuevo cuerpo y circunstancias de vida en función de su evolución. Se establecen acuerdos con otras almas para que jueguen un papel en su camino, familiares, amigos, parejas. El alma olvida su plan al nacer para poder vivir la experiencia plenamente. Esta teoría explicaría por qué algunas personas sienten que su vida tiene un propósito específico, o porque ciertas experiencias parecen destinadas a ocurrir. Conclusión del capítulo 8. La reencarnación como un camino de aprendizaje. Si la reencarnación es real, entonces la vida no es un solo evento, sino una historia continua donde cada existencia es un capítulo en la evolución del alma. No somos víctimas del destino, sino creadores de nuestro propio camino. Las experiencias difíciles no son castigos, sino oportunidades de aprendizaje. Las personas que encontramos pueden haber estado con nosotros antes, en diferentes roles y circunstancias. Cada vida nos acerca más a nuestro verdadero propósito, el crecimiento espiritual. Si la vida es una escuela y cada encarnación es una lección, ¿qué crees que viniste a aprender en esta vida? Tal vez la respuesta esté dentro de ti. Capítulo 9. Pactos de alma y conexiones kármicas. Las relaciones que trascienden el tiempo y el propósito oculto detrás de cada encuentro. En la travesía de la vida, nos encontramos con personas que marcan nuestro camino de manera profunda. Algunas relaciones nos llenan de amor y crecimiento, mientras que otras nos desafían y nos empujan a cambiar. ¿Es todo esto producto del azar, o hay una razón más profunda detrás de cada conexión? Según diversas tradiciones espirituales, nuestras relaciones no son accidentales. En lugar de ello, forman parte de un plan preestablecido antes de nacer, donde hacemos pactos de alma con otros seres para ayudarnos mutuamente en nuestra evolución espiritual. Si la reencarnación es un proceso de aprendizaje, entonces las personas que entran en nuestra vida juegan un papel fundamental en ese proceso. Algunas vienen a enseñarnos amor, otras nos desafían para que crezcamos, y algunas pueden haber estado con nosotros en vidas pasadas. En este capítulo exploraremos cómo se crean estos pactos de alma, que son las relaciones kármicas, el significado de las almas gemelas y llamas gemelas, y cómo podemos reconocer a aquellas almas con las que hemos compartido múltiples vidas. Pactos de alma, acuerdos antes de reencarnar. La idea de los pactos de alma sugiere que, antes de nacer, elegimos ciertas experiencias y personas con las que compartiremos la vida, con el propósito de aprender y evolucionar. ¿Cómo se forman estos pactos? Según relatos de regresiones hipnóticas y experiencias cercanas a la muerte, antes de encarnar el alma pasa por un proceso en el que revisa su vida anterior, analiza qué aprendizajes ha completado y qué le falta por desarrollar. Elige su nueva vida, selecciona sus circunstancias, familia y entorno en función de su evolución. Hace acuerdos con otras almas, pacta con ciertas almas que se cruzarán en su camino para cumplir un propósito. Estos acuerdos pueden ser de diferentes tipos. Pactos de amor y apoyo, almas que prometen ayudarnos en momentos clave de nuestra vida. Pactos de aprendizaje y desafío, personas que nos pondrán pruebas para que crezcamos. Pactos de reparación kármica, encuentros con almas con las que tenemos cuentas pendientes de vidas pasadas. Estos pactos no siempre son conscientes, pero se manifiestan en la vida como atracciones instantáneas, relaciones intensas o desafíos emocionales que parecen tener un propósito oculto. Relaciones kármicas, lazos de aprendizaje y evolución. Las relaciones kármicas son aquellas en las que dos almas se reencuentran para resolver asuntos pendientes de vidas pasadas. Algunas características de estas relaciones incluyen una conexión instantánea, ya sea positiva o negativa. Emociones intensas desde el inicio, como amor profundo o rechazo inexplicable. Un patrón repetitivo de conflicto y reconciliación. Sensación de conocer a la persona sin haberla visto antes. Un propósito claro de aprendizaje, aunque la relación pueda ser difícil. Tipos de relaciones kármicas. Relaciones familiares kármicas. Padres e hijos con vínculos difíciles pueden haber sido adversarios en una vida pasada. Hermanos que se aman profundamente pueden haber sido pareja o amigos en otra encarnación. Relaciones románticas kármicas. Amores que parecen predestinados, pero que enfrentan grandes obstáculos. Relaciones con pasión intensa, pero con ciclos repetitivos de conflicto.
Parejas que se reencuentran vida tras vida para sanar heridas pasadas. Amistades kármicas. Amigos que llegan en momentos clave y cambian nuestra vida. Relaciones en las que hay un fuerte sentido de protección y lealtad. Las relaciones kármicas no siempre están destinadas a durar, pero tienen un propósito claro: enseñarnos algo que nuestra alma necesita aprender. Almas gemelas, compañeros del alma a través del tiempo. El concepto de almas gemelas sugiere que hay ciertas almas con las que hemos compartido múltiples vidas y con las que tenemos una conexión profunda. A diferencia de las relaciones kármicas, que suelen implicar aprendizajes difíciles, las almas gemelas son relaciones de apoyo y crecimiento mutuo. Algunas características de las almas gemelas incluyen: un sentido de reconocimiento instantáneo, comunicación profunda y fácil, como si siempre se hubieran conocido, apoyo incondicional y un sentido de equilibrio en la relación, sensación de haber compartido muchas experiencias juntos en otras vidas. Las almas gemelas pueden encontrarse en diferentes tipos de relaciones. Pueden ser parejas románticas, pero también pueden manifestarse como amistades, familiares o incluso mentores espirituales. No todas las almas gemelas están destinadas a estar juntas en una relación amorosa, pero su propósito es siempre acompañarse en el crecimiento del alma. Llamas gemelas, la conexión más intensa y desafiante. Mientras que las almas gemelas son compañeros espirituales armoniosos, las llamas gemelas representan la unión más intensa y compleja en el camino de la reencarnación. Se dice que las llamas gemelas son dos mitades de la misma alma que se separaron al inicio del tiempo y que buscan reunirse a lo largo de múltiples vidas. Características de las llamas gemelas. Sensación de ser espejos el uno del otro. Atracción y conexión extremadamente intensas. Desafíos profundos que los empujan a evolucionar. Separaciones y reencuentros constantes. El propósito de una llama gemela no es necesariamente estar juntos en una relación romántica, sino ayudarse mutuamente a sanar heridas profundas y alcanzar un estado elevado de conciencia. No todas las almas experimentan una conexión con una llama gemela en cada vida, ya que este tipo de relación suele aparecer solo en momentos clave del desarrollo espiritual. Cómo reconocer a las almas con las que hemos compartido vidas pasadas. A lo largo de la vida, es posible reconocer a las almas con las que hemos tenido conexiones previas a través de ciertas señales. Sensación de reconocimiento inmediato al conocer a alguien. Sueños o recuerdos espontáneos en los que aparecen ciertas personas en contextos de otras épocas. Atracción o rechazo inexplicable sin una razón lógica. Patrones repetitivos en la relación que parecen tener un tema central de aprendizaje. Una conexión emocional intensa que trasciende la lógica. Si bien no podemos recordar conscientemente todas nuestras vidas pasadas, estas señales pueden indicar que hemos compartido experiencias previas con ciertas almas. Conclusión del capítulo 9. Las relaciones como maestros del alma. Si la reencarnación es un camino de evolución, entonces las relaciones son los puentes que nos llevan a aprender lo que necesitamos para crecer. Cada persona que encontramos en la vida tiene un propósito, ya sea para amarnos, desafiarnos, enseñarnos o acompañarnos en nuestro camino. Las relaciones kármicas nos enseñan lecciones valiosas, aunque sean difíciles. Las almas gemelas nos acompañan con amor y apoyo a lo largo de múltiples vidas. Las llamas gemelas nos reflejan nuestras sombras y nuestra luz, empujándonos a evolucionar. Capítulo 10. ¿Cómo podemos recordar nuestras vidas pasadas? Explorando los recuerdos ocultos del alma. Si la reencarnación es real y hemos vivido múltiples vidas antes de esta, ¿por qué no recordamos nuestras encarnaciones anteriores? ¿Es posible acceder a esos recuerdos de alguna manera? Diversas tradiciones espirituales y estudios sobre la reencarnación sugieren que los recuerdos de vidas pasadas no se pierden, sino que permanecen ocultos en el subconsciente. Algunos creen que este velo del olvido es necesario para que cada vida sea una experiencia única y nos permita aprender sin estar atados a los errores o traumas del pasado. Sin embargo, muchas personas han logrado recordar fragmentos de sus vidas anteriores a través de sueños, meditaciones, hipnosis y otros métodos. En este capítulo, exploraremos diferentes formas en las que podríamos acceder a estos recuerdos y las señales que pueden indicar que hemos vivido antes. ¿Por qué olvidamos nuestras vidas pasadas? Desde la perspectiva espiritual,
Olvidar nuestras vidas pasadas tiene un propósito importante. Nos permite vivir cada vida sin prejuicios ni condicionamientos del pasado. Evita que quedemos atrapados en viejas emociones de culpa, ira o apego. Nos ayuda a centrarnos en el presente, sin la distracción de recuerdos antiguos. Sin embargo, hay momentos en los que estos recuerdos pueden surgir, especialmente cuando tienen una lección o una influencia importante en nuestra vida actual. Señales de que podríamos haber vivido antes. Aunque no todos tienen recuerdos claros de vidas pasadas, hay ciertos indicios que podrían revelar que hemos experimentado otras encarnaciones. 1. Déjà vu intenso y recurrente. La sensación de haber estado en un lugar antes, aunque nunca lo hayas visitado en esta vida. Conocer a alguien y sentir una conexión instantánea, como si ya lo conocieras. 2. Atracción o rechazo inexplicable hacia ciertos lugares, épocas o culturas. Sentirte fascinado por una época histórica en particular, sin razón aparente. Tener un deseo intenso de visitar un país o una ciudad como si te resultara familiar. 3. Miedos y fobias sin explicación lógica. Temores irracionales, al agua, al fuego, a ciertos animales, que podrían estar relacionados con eventos traumáticos de vidas pasadas. Sensación de angustia al estar en lugares o situaciones sin motivo aparente. 4. Habilidades o talentos innatos. Mostrar facilidad para aprender un idioma, tocar un instrumento o realizar una actividad que nunca has practicado antes. Sentir una memoria muscular en ciertas habilidades que parecen venir de otra vida. 5. Sueños vívidos con escenarios de otras épocas. Soñar con momentos históricos, con detalles que luego resultan ser precisos. Sentir que ciertos sueños no son simples invenciones, sino recuerdos de algo real. Métodos para acceder a recuerdos de vidas pasadas. Si crees que podrías haber vivido antes y deseas explorar tus recuerdos, hay varias técnicas que pueden ayudarte a acceder a estas memorias ocultas. 1. Regresión hipnótica. La hipnosis regresiva es uno de los métodos más utilizados para recordar vidas pasadas. Bajo la guía de un terapeuta, la persona entra en un estado de relajación profunda donde puede acceder a recuerdos de su subconsciente. Muchas personas que han pasado por regresiones han reportado visiones de otras vidas con detalles específicos. Sensación de vivir esos recuerdos como si fueran experiencias reales. Identificación de conexiones entre vidas pasadas y eventos actuales. Uno de los casos más famosos es el de Brian Weiss, psiquiatra que documentó múltiples regresiones en su libro Muchas vidas, muchos maestros. 2. Meditación profunda. La meditación es otra herramienta poderosa para conectar con recuerdos del alma. Algunas técnicas incluyen visualización guiada, donde imaginas viajar a través del tiempo. Estado de relajación profunda donde permites que los recuerdos surjan espontáneamente. Preguntar mentalmente antes de dormir, ¿cuál fue mi vida pasada más relevante para mi presente? Y observar los sueños o imágenes que surgen. 3. Análisis de sueños. Los sueños pueden ser una ventana a vidas pasadas. Si tienes sueños recurrentes con escenarios históricos, personas desconocidas pero familiares, o eventos que parecen demasiado reales, es posible que sean fragmentos de otras encarnaciones. Para explorar estos sueños, lleva un diario de sueños y anota los detalles que recuerdes. Busca patrones o temas recurrentes en los sueños. Pregunta antes de dormir, muéstrame un recuerdo de mi vida pasada. Observación de patrones en tu vida actual. A veces, los recuerdos de vidas pasadas se reflejan en nuestra personalidad, intereses y desafíos actuales. Pregúntate, ¿tengo talentos naturales que parecen no tener explicación? ¿Hay personas en mi vida con las que siento una conexión especial sin razón lógica? ¿Qué tipo de problemas o desafíos recurrentes he enfrentado? Estos patrones pueden ser indicios de que estás repitiendo ciertas lecciones de una vida anterior. 5. Lecturas espirituales y registros acásicos. Algunas tradiciones espirituales afirman que existe un archivo cósmico llamado registros acásicos, donde está registrada la historia de todas nuestras vidas. Los lectores de registros acásicos afirman poder acceder a esta información para revelar detalles de encarnaciones pasadas. Si bien esta técnica depende de la percepción del lector, algunas personas han encontrado en ella respuestas profundas sobre su camino de vida. ¿Recordar vidas pasadas puede ayudarnos en la vida presente?
Más allá de la curiosidad, acceder a recuerdos de vidas pasadas puede ser una herramienta poderosa para sanar traumas y fobias que podrían tener raíces en otras vidas, comprender relaciones actuales y la razón por la que ciertas personas están en nuestra vida, identificar patrones repetitivos para romper ciclos de sufrimiento y crecimiento, descubrir nuestra misión de vida y qué aprendizajes venimos a completar. Muchas personas que han accedido a estos recuerdos afirman haber encontrado respuestas profundas que les han permitido vivir con más claridad y propósito. Conclusión del capítulo 10. ¿Es importante recordar nuestras vidas pasadas? Si bien recordar vidas pasadas puede ser una herramienta poderosa para la sanación y el autoconocimiento, lo más importante es vivir plenamente en el presente. Si estos recuerdos emergen, es porque el alma está lista para recibir esa información. Pero si no los recordamos conscientemente, no significa que no existan, simplemente están almacenados en lo profundo de nuestro ser, esperando el momento adecuado para manifestarse. Capítulo 11. ¿Se puede escapar del ciclo de reencarnaciones? La búsqueda de la iluminación y la liberación del alma. Si la reencarnación es un ciclo continuo de muerte y renacimiento, ¿es posible salir de él? ¿O estamos destinados a reencarnar indefinidamente? A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales han afirmado que el objetivo final del alma no es seguir reencarnando eternamente, sino alcanzar un estado de liberación. Esta idea ha sido expresada de diferentes maneras. En el hinduismo y el budismo, se llama moksha o nirvana. En la cábala judía, es la unión con la luz divina. En la filosofía esotérica occidental, es la trascendencia del ego y la fusión con la conciencia cósmica. Pero, ¿qué significa realmente liberarse del ciclo de reencarnaciones? ¿Cómo se logra? Y si este es el destino final del alma, ¿por qué seguimos atrapados en este ciclo de nacimientos y muertes? En este capítulo, exploraremos las diferentes perspectivas sobre la iluminación, las condiciones para liberarse del samsara y los caminos que han seguido aquellos que han alcanzado la trascendencia. ¿Por qué seguimos reencarnando? El ciclo de reencarnaciones, conocido en el hinduismo y el budismo como samsara, es el proceso de renacimiento continuo al que están sujetas las almas hasta alcanzar la iluminación. Las principales razones por las que las almas siguen reencarnando son: 1. Karma acumulado. Cada acción que realizamos genera una reacción, y si aún tenemos karma pendiente, debemos regresar para equilibrarlo. Las deudas kármicas pueden ser tanto positivas como negativas. Las almas que han causado daño a otros pueden reencarnar en situaciones que les permitan experimentar el sufrimiento que causaron. Aquellos que han cultivado el amor y la sabiduría pueden renacer con oportunidades para seguir creciendo espiritualmente. 2. Apegos y deseos no resueltos. El deseo es una de las fuerzas más poderosas que nos mantienen atrapados en el ciclo de reencarnaciones. Los apegos materiales, emocionales y mentales nos atan a la experiencia terrenal. Mientras el alma siga buscando satisfacción en el mundo físico, seguirá regresando. 3. Falta de comprensión espiritual. Muchos sabios han dicho que la ignorancia es la causa fundamental de la reencarnación. Cuando el alma no comprende su verdadera naturaleza, sigue identificándose con el cuerpo y la mente. Solo al despertar a su esencia divina puede liberarse. Moksha y nirvana, la liberación del samsara. Las tradiciones espirituales han descrito la liberación del ciclo de reencarnaciones como un estado de plenitud y unión con lo divino. Moksha, la liberación en el hinduismo. En el hinduismo, moksha es el estado en el que el alma escapa del samsara y se une con el Brahman, la realidad suprema. Para alcanzar moksha, el alma debe trascender. El karma, liberarse de las ataduras de sus acciones. El deseo, renunciar a los placeres efímeros del mundo. La identificación con el ego, comprender que su verdadera naturaleza es eterna y divina. El hinduismo ofrece diferentes caminos para alcanzar moksha. Bhakti Yoga, camino de la devoción, entrega total a Dios. Jnana Yoga, camino del conocimiento, iluminación a través del estudio y la meditación. Karma Yoga, camino de la acción correcta, actuar sin apego a los resultados. Nirvana, la extinción del sufrimiento en el budismo. El budismo enseña que la existencia está marcada por el sufrimiento, dukkha, y que el objetivo es alcanzar nirvana, la extinción de los deseos y la disolución del ego.
Buda describió el camino para lograrlo en las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, que incluyen recto pensamiento y recto esfuerzo, cultivar la sabiduría, recta acción y recta palabra, vivir éticamente, recta concentración y recta meditación, dominar la mente. Cuando un ser alcanza el nirvana, su conciencia deja de renacer en el plano material. La visión de la Cábala, la unificación con la luz. La Cábala judía también habla de la reencarnación, conocida como Gilgul Nesamot. Según esta tradición, el alma vuelve a la tierra hasta que haya corregido todas sus imperfecciones. Cada vida es una oportunidad para sanar y purificar el alma. La meta final es la unión con la luz divina y la restauración del equilibrio cósmico. En la Cábala, el camino hacia la liberación implica superar el ego y el materialismo, cultivar la compasión y la sabiduría, seguir la senda de la verdad y la justicia. Relatos de seres que alcanzaron la iluminación. Buda, el despertado. Siddhartha Gautama, el Buda, alcanzó la iluminación después de años de meditación. Al entrar en un estado de conciencia absoluta, comprendió la naturaleza del samsara y dejó de renacer. Su historia nos muestra que la iluminación no es un privilegio divino, sino un estado accesible para cualquier ser humano que siga el camino correcto. Ramana Maharshi, la autorrealización del ser. El sabio hindú Ramana Maharshi enseñó que la clave para escapar del ciclo de reencarnaciones es preguntarse ¿quién soy yo?, hasta descubrir la verdad de nuestra existencia. Jesús, la trascendencia del ego. Algunas corrientes esotéricas interpretan las enseñanzas de Jesús como una guía para la liberación del alma. Su mensaje de amor, perdón y trascendencia del sufrimiento resuena con las enseñanzas de las tradiciones orientales sobre la iluminación. ¿Cómo podemos acercarnos a la liberación? Si el objetivo final del alma es liberarse del ciclo de reencarnaciones, ¿qué podemos hacer para avanzar en ese camino? 1. Vivir con propósito y conciencia. Cada acción y pensamiento dejan una huella en nuestro karma. Ser más conscientes de cómo vivimos nos ayuda a evolucionar. 2. Practicar la meditación y la introspección. La meditación nos ayuda a desapegar la mente de la ilusión del ego y reconocer nuestra verdadera esencia. 3. Cultivar el desapego. Aprender a soltar lo material, las emociones tóxicas y el miedo a la muerte nos acerca a la iluminación. 4. Actuar desde el amor y la compasión. El amor incondicional es la vibración más alta del alma. Vivir con compasión acelera nuestro crecimiento espiritual. Conclusión del capítulo 11. ¿Estamos listos para dejar de reencarnar? Liberarse del ciclo de reencarnaciones no es un proceso rápido ni fácil, pero muchas tradiciones coinciden en que es el destino final del alma. Mientras sigamos atados al karma, al deseo y a la identificación con el ego, continuaremos regresando a la tierra. Pero al vivir con conciencia, amor y sabiduría, podemos acercarnos al despertar. Capítulo 12. ¿Qué hay más allá de la reencarnación? El destino final del alma y la existencia más allá del ciclo de renacimientos. Si la reencarnación es un ciclo de aprendizaje, evolución y crecimiento del alma, surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucede cuando el ciclo termina? Las tradiciones espirituales han enseñado que, después de muchas vidas, el alma llega a un punto en el que ya no necesita reencarnar. Pero, ¿qué significa realmente trascender la reencarnación? ¿A dónde va el alma cuando ya no necesita volver a la tierra? En este capítulo exploraremos las distintas perspectivas sobre el destino final del alma, desde la unión con lo divino hasta la posibilidad de elegir nuevos caminos de existencia en planos superiores. ¿El alma tiene un destino final? A lo largo de la historia, diferentes filosofías y religiones han intentado describir qué ocurre cuando el alma deja de reencarnar. Las respuestas varían, pero todas coinciden en que la existencia del alma no termina, sino que se transforma en algo más grande. Las principales enseñanzas sobre el destino final del alma incluyen moksha, la fusión con la conciencia universal. En el hinduismo, el objetivo final del alma es alcanzar moksha, la liberación del ciclo de renacimientos y la fusión con Brahman, la conciencia suprema. En este estado, el alma individual, Atman, se disuelve en la totalidad del universo, como una gota que regresa al océano. El sufrimiento, la dualidad y la ilusión del yo desaparecen. No hay más deseos,
ni apego a la existencia material. Este concepto sugiere que cuando el alma alcanza su evolución máxima, regresa a su origen divino y deja de existir como un ser separado. Nirvana, la extinción del ego y la trascendencia del sufrimiento. El budismo enseña que la existencia misma es sufrimiento debido a nuestros apegos y deseos. La meta final es alcanzar nirvana, un estado de total iluminación en el que la individualidad desaparece. En el nirvana, el alma no viaja a otro lugar, sino que se libera completamente de la necesidad de existir. No es un cielo, ni un paraíso, sino una realización de la verdad última. Buda describió el nirvana como un estado de paz absoluta y desapego total. Desde esta perspectiva, cuando el alma alcanza la iluminación, deja de existir como una entidad separada y se integra en el todo. La cábala y la unificación con la luz. En la cábala judía, el propósito del alma es ascender a planos superiores de conciencia hasta unirse completamente con la luz divina. Cada vida nos acerca a la restauración del alma y el retorno al Creador. Cuando el alma ha completado todas sus lecciones, alcanza su estado original de perfección. Se dice que algunas almas iluminadas pueden elegir convertirse en guías espirituales o maestros, ayudando a otros en su evolución. La cábala sugiere que el viaje del alma no es solo personal, sino parte de un proceso cósmico de restauración y perfección del universo. Otras perspectivas esotéricas, dimensiones superiores del alma. Algunas corrientes esotéricas y metafísicas plantean que, después de completar su aprendizaje en la Tierra, el alma no se disuelve en la totalidad del cosmos, sino que asciende a planos superiores de existencia. Almas maestras o guías espirituales. Se cree que algunas almas avanzadas pueden elegir no fusionarse con la totalidad, sino permanecer como seres individuales para ayudar a otras almas en su camino. Civilizaciones en otras dimensiones. Algunas enseñanzas esotéricas sugieren que hay mundos más allá del plano terrenal donde las almas pueden continuar evolucionando. El concepto de la gran obra. En el hermetismo y la teosofía, se dice que las almas iluminadas pueden trabajar en la creación de nuevos universos o participar en la expansión de la conciencia cósmica. Desde esta perspectiva, la reencarnación no es el final del viaje, sino solo una fase en un proceso infinito de evolución del alma. ¿Podemos elegir no reencarnar? Si el alma tiene libre albedrío, ¿puede decidir no volver a la tierra y permanecer en el más allá? Algunos testimonios de experiencias cercanas a la muerte sugieren que las almas pueden elegir volver a la tierra si sienten que aún tienen lecciones por aprender, permanecer en un plano intermedio para ayudar a otros como guías espirituales, fusionarse con la luz si han completado su proceso evolutivo. Esto indicaría que no todas las almas tienen el mismo destino, y que la elección de reencarnar depende del nivel de conciencia alcanzado. Relatos de almas que han trascendido la reencarnación. A lo largo de la historia, hay relatos de seres que se dice que han alcanzado la iluminación y ya no necesitan reencarnar. Algunos ejemplos incluyen Buda Gautama, quien al alcanzar el nirvana, rompió el ciclo del samsara. Jesús, quien según algunas interpretaciones esotéricas, trascendió la reencarnación al convertirse en un ser de luz. Ramana Maharshi, un místico hindú que alcanzó la autorrealización y enseñó que el alma no necesita renacer cuando comprende su verdadera naturaleza. Estos relatos sugieren que la trascendencia del alma es un camino real, aunque pocos logran completarlo en una sola vida. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la vida después de la reencarnación? Si bien la ciencia aún no ha confirmado la existencia del alma, algunos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, regresiones hipnóticas y conciencia cuántica han llevado a teorías fascinantes sobre lo que podría haber más allá de la reencarnación. Algunas hipótesis incluyen el universo como una simulación consciente, donde las almas experimentan diferentes niveles de realidad. La teoría del campo mórfico, que sugiere que la conciencia puede existir independientemente del cuerpo físico y seguir evolucionando después de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, donde muchas personas describen haber accedido a un conocimiento infinito antes de regresar a su cuerpo. A pesar de que la ciencia aún no puede probarlo, muchos de estos estudios parecen sugerir que la conciencia no desaparece después de la muerte, sino que continúa su existencia en otra forma. Conclusión del capítulo 12. ¿Estamos preparados para lo que hay más allá de la reencarnación? Si la reencarnación es solo una parte de la evolución del alma, entonces el destino final es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar.
Algunas almas pueden regresar para seguir aprendiendo. Otras pueden convertirse en guías y maestros. Algunas pueden trascender completamente y fusionarse con la conciencia universal. El verdadero misterio de la reencarnación no es solo entender cuántas vidas hemos vivido, sino comprender hacia dónde nos dirigimos cuando el ciclo finalmente termina. Capítulo 13. ¿Podemos elegir no reencarnar? El libre albedrío del alma y las opciones más allá de la reencarnación. A lo largo de este libro hemos explorado cómo las almas parecen regresar una y otra vez a la Tierra con el propósito de aprender, evolucionar y sanar. Pero si la reencarnación es un ciclo continuo de crecimiento, ¿es posible optar por no volver a nacer en un cuerpo físico? ¿Podemos elegir permanecer en el más allá, ascender a otros planos de existencia o convertirnos en guías espirituales en lugar de seguir reencarnando en la Tierra? En este capítulo, exploraremos las diversas enseñanzas espirituales y relatos que sugieren que, después de haber alcanzado cierto nivel de evolución, el alma tiene la posibilidad de elegir su destino. ¿Es la reencarnación una obligación o una elección? Las diferentes tradiciones espirituales han ofrecido distintas respuestas a esta pregunta. Algunas sostienen que la reencarnación es una ley universal ineludible, mientras que otras enseñan que el alma puede alcanzar un punto en su evolución donde decide qué camino seguir. La visión del hinduismo y el budismo. En estas tradiciones, la reencarnación es una consecuencia del karma y los apegos, pero no es eterna. Mientras el alma tenga deseos y karma acumulado, seguirá regresando. Cuando el alma alcanza la iluminación, moksha o nirvana, puede liberarse del ciclo de renacimientos. Algunas almas iluminadas deciden reencarnar voluntariamente como bodhisattvas para ayudar a otros seres. La visión esotérica occidental. Corrientes como la teosofía y el hermetismo sostienen que el alma evoluciona a través de diferentes niveles de existencia. Las almas avanzadas pueden decidir dejar de encarnar en la Tierra y continuar su aprendizaje en otros planos. Algunas almas optan por convertirse en guías espirituales, ayudando a otras almas en su evolución. Otras eligen fusionarse con la conciencia cósmica y dejar de existir como un yo individual. La visión de las experiencias cercanas a la muerte. Algunos testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, SM, sugieren que el alma puede tener opciones después de la muerte. Algunos afirman haber visto un consejo de sabios que les dio la oportunidad de volver a la Tierra o permanecer en el más allá. Otros mencionan haber sentido un llamado a regresar, porque su misión no había terminado. En ciertos casos, los relatos describen un estado de paz absoluta, donde el alma no siente la necesidad de regresar. Estos testimonios sugieren que la reencarnación no siempre es obligatoria, sino que puede ser una elección en función del nivel de conciencia del alma. Opciones para el alma más allá de la reencarnación. Si un alma alcanza un nivel de evolución suficiente, parece que tiene diversas opciones para su futuro. Permanecer en el plano espiritual. Algunas enseñanzas afirman que las almas pueden elegir no regresar a un cuerpo físico y, en su lugar, residir en un plano superior de existencia, conocido en diferentes tradiciones como el Devachan o mundo celestial en la teosofía, el paraíso en algunas religiones occidentales, el bardo en la tradición budista tibetana, donde el alma puede permanecer hasta que decida su próximo paso. Este estado no es un cielo eterno, sino una etapa donde el alma descansa y se prepara para su siguiente evolución. Convertirse en un guía espiritual. Se dice que algunas almas iluminadas deciden permanecer en los planos sutiles como guías o maestros espirituales. Estas almas pueden comunicarse con los vivos a través de intuiciones, sueños o mensajes en estados de meditación profunda. En la tradición budista, los bodhisattvas son almas que han alcanzado la iluminación, pero eligen reencarnar una y otra vez para ayudar a otros seres a despertar. Algunas corrientes espirituales occidentales hablan de ángeles, maestros ascendidos y seres de luz que en algún momento fueron humanos, pero decidieron seguir ayudando desde otra dimensión. Reencarnar en otros mundos o dimensiones. Otra posibilidad que sugieren algunas tradiciones es que el alma no está limitada solo a la Tierra, sino que puede experimentar diferentes formas de existencia en otros mundos. Algunas enseñanzas esotéricas hablan de otros planetas o dimensiones donde las almas pueden evolucionar sin necesidad de encarnar en cuerpos físicos. En la teosofía, se menciona que hay diferentes esferas de aprendizaje en el universo,
donde las almas pueden continuar su camino sin necesidad de volver a la Tierra. Algunos relatos de regresiones hipnóticas mencionan a personas que recuerdan haber tenido vidas en civilizaciones avanzadas fuera del planeta. Si esto es cierto, significaría que la reencarnación no es el único camino para el alma, sino una de muchas opciones dentro del universo. Fundirse con la conciencia universal. La opción más radical y profunda que algunas filosofías han descrito es la posibilidad de dejar de existir como un yo individual y regresar a la fuente. En el hinduismo, este estado es moksha, donde el alma se fusiona con el Brahman, la conciencia suprema. En el budismo, se describe como nirvana, la extinción del ego y la trascendencia del deseo. En la mística cristiana, se habla de la unión con Dios, donde el alma se reintegra en la totalidad del Creador. Desde esta perspectiva, la existencia misma del alma como entidad separada es una ilusión, y al despertar completamente, desaparece en la totalidad del cosmos. ¿Cómo podemos prepararnos para elegir nuestro destino? Si la reencarnación no es obligatoria, sino una elección, entonces, ¿qué podemos hacer en esta vida para prepararnos para la próxima? Expandir nuestra conciencia. El primer paso para elegir libremente nuestro destino es desarrollar una mayor conciencia sobre quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Practicar la meditación y la introspección. Preguntarnos cuál es nuestro propósito en esta vida. Observar nuestras emociones y pensamientos sin identificarnos con ellos. Resolver nuestro karma pendiente. Si el karma es lo que nos mantiene atados al ciclo de renacimientos, entonces sanarlo nos da mayor libertad para decidir. Practicar el perdón y la compasión. Aceptar nuestras lecciones sin resistencia. Aprender a soltar el apego a lo material y a las emociones negativas. Conectar con nuestra esencia espiritual. Para trascender la reencarnación, es importante recordar quiénes somos realmente más allá del cuerpo y la mente. Estudiar enseñanzas espirituales que resuenen con nosotros. Buscar experiencias que nos ayuden a expandir nuestra perspectiva. Cultivar una vida basada en el amor, la sabiduría y el servicio a los demás. Conclusión del capítulo 13. Elegiremos regresar o seguir adelante. Si el alma realmente tiene libre albedrío, entonces la decisión de reencarnar o trascender depende de cuánto hemos aprendido y qué camino queremos seguir. Algunos pueden elegir regresar para seguir ayudando a otros. Otros pueden optar por descansar en planos superiores. Y algunos pueden decidir fusionarse con la totalidad del universo. La elección, al final, está en nuestras manos. El viaje del alma nunca termina, pero el destino final es solo nuestro. Conclusión del audiolibro. El viaje del alma es eterno. Más allá de la reencarnación, el alma sigue su camino. A lo largo de este libro, hemos explorado los misterios de la reencarnación desde múltiples perspectivas, espirituales, filosóficas y científicas. Hemos analizado relatos de vidas pasadas, evidencias documentadas, el impacto del karma, la conexión entre almas y la posibilidad de que, en algún momento, podamos dejar atrás el ciclo de renacimientos. Pero, ahora que llegamos al final de este recorrido, surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa realmente la reencarnación en nuestras vidas? Este no es un simple concepto místico o una creencia esotérica, es una invitación a vivir de manera más consciente, con mayor propósito y significado. Si hemos vivido antes y viviremos de nuevo, entonces cada elección que hacemos, cada acción que tomamos y cada relación que construimos forman parte de nuestra evolución espiritual. Pero, más allá de la teoría, lo más importante es cómo aplicamos este conocimiento en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo cambia nuestra vida si aceptamos la reencarnación como una realidad? Si aceptamos que la reencarnación es real, entonces la vida deja de ser un evento único y se convierte en una escuela infinita de aprendizaje. Comprendemos que todo tiene un propósito. Los desafíos y dificultades ya no son castigos ni accidentes, sino oportunidades de evolución. Las relaciones que parecen difíciles pueden tener raíces en vidas pasadas y ser oportunidades de sanación. Los talentos y dones que poseemos pueden ser el resultado de aprendizajes en otras encarnaciones. Nos hacemos responsables de nuestro karma. Cada acción que realizamos tiene consecuencias, ya sea en esta vida o en la siguiente. Aprender a actuar desde la compasión y el amor nos ayuda a limpiar nuestro camino.
Entender el karma nos da la oportunidad de romper ciclos negativos y cambiar nuestro destino. Perdemos el miedo a la muerte. Si la conciencia sigue existiendo después de la muerte, entonces la muerte deja de ser un final y se convierte en una transición. La reencarnación nos recuerda que la vida continúa, y que cada existencia es solo una fase en nuestro viaje eterno. La reencarnación como una herramienta de autoconocimiento. No es necesario recordar vidas pasadas para beneficiarnos de la idea de la reencarnación. Lo más importante es usar este conocimiento para entendernos mejor a nosotros mismos y descubrir que hemos venido a aprender en esta vida. Preguntas que podemos hacernos. ¿Cuáles son los patrones que se repiten en mi vida y qué me están enseñando? ¿Cuáles son los desafíos recurrentes que aún no he superado? ¿Qué talentos innatos tengo y cómo puedo utilizarlos para crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones y sanar las heridas del pasado? Estas preguntas no requieren una respuesta inmediata, pero nos invitan a vivir con mayor conciencia y responsabilidad. ¿Y si la reencarnación no fuera real? Es válido preguntarse, ¿y si todo esto fuera solo una teoría? ¿Y si la reencarnación no existiera? Incluso si no podemos probar con absoluta certeza que la reencarnación es real, la idea misma nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la vida. Nos anima a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos motiva a buscar crecimiento personal y espiritual. Nos ayuda a dar sentido a nuestras experiencias y relaciones. Nos libera del miedo a la muerte y nos invita a aprovechar cada momento con gratitud. La reencarnación no tiene que ser vista como una creencia dogmática, sino como una herramienta para expandir nuestra conciencia y vivir con mayor plenitud. ¿Cuál es el siguiente paso en nuestro viaje? Cada uno de nosotros está en una etapa diferente de su evolución espiritual. Algunos buscan respuestas, otros ya han encontrado su camino, y algunos simplemente desean vivir la mejor versión de sí mismos. Pero si hay algo que todas las tradiciones espirituales coinciden es en lo siguiente. El amor, la compasión y la conciencia son las claves para trascender la ilusión de la separación y descubrir nuestra verdadera esencia. No importa si hemos vivido antes o si viviremos después. Lo que realmente importa es lo que hacemos con esta vida, aquí y ahora. La reencarnación no es solo sobre el pasado ni sobre el futuro, es sobre el presente y la forma en que elegimos vivirlo. Reflexión final, la reencarnación y el sentido de nuestra existencia. Si realmente hemos vivido muchas vidas y viviremos muchas más, entonces esta vida es solo un instante en nuestro recorrido eterno. Pero es un instante valioso, irrepetible y único. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Elegirás aprender y crecer en lugar de repetir los mismos errores? ¿Sanarás las heridas del pasado para liberarte en el futuro? ¿Usarás el amor y la compasión como tu guía para evolucionar? Si el alma es eterna, entonces lo único que importa es cómo elegimos vivir en cada momento. No importa cuántas vidas tengamos, lo esencial es cómo vivimos la que estamos experimentando ahora. El viaje del alma nunca termina, pero cada paso que damos nos acerca más a la verdad de quienes somos. La pregunta no es cuántas vidas hemos vivido, sino, ¿qué haremos con esta vida para hacerla realmente significativa? Gracias por haber emprendido este viaje a través de los misterios de la reencarnación. Espero que este libro te haya brindado nuevas perspectivas, respuestas y, sobre todo, nuevas preguntas que te impulsen a seguir explorando tu propio camino. El viaje del alma continúa, y quizás, en otra vida, nos volvamos a encontrar.